Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los amigos del mundo que hoy me ven. Bueno, esta semana me encuentro aquí en Buenos Aires, ciudad en la que nací y que vengo a visitar, claro, donde amigos, familias nos reciben increíblemente, pero en donde veo una sociedad profundamente dividida, tanto en el aspecto social como en el aspecto político. Pero además de eso, bueno, este es un típico café de la avenida Santa Fe, en un barrio lleno de negocios, donde la gente compra, se mueve, sale. Aparentemente la situación se encuentra normal, pero en el fondo, en el interior de las casas, la gente sigue reclamando un poco de estabilidad, un poco de seguridad. En fin, más allá de esta anécdota, que es, bueno, el lugar del mundo en el que me encuentro, pasaré el informe de esta semana sobre todo en los aspectos internacionales relatados por el periódico Le Monde diplomático. Claro, la selección, análisis y también la traducción corren por mi cuenta. En las áreas calientes del mundo, aquellas en las que los conflictos económicos, políticos y bélicos suscitan el análisis, bueno, hoy trataré de que estén presentes. Rusia es uno de ellos, no solo por su ataque e invasión a Crimea, sino por su intento de hacer sobrevivir su economía frente al embargo que algunos países le han declarado. Quizás sean las ambiciones expansionistas de su presidente Vladimir Putin. Gazprom es la empresa de energía rusa que intenta imponerse geopolíticamente en el este europeo. Con una posición dominante, rechazada por supuesto por la Unión Europea, la empresa está ligada administrativamente al Estado ruso, por supuesto, pero no financieramente, aunque no sé cómo, ya que la corrupción sistemática del país todo lo influye, en acciones, claro. En 1989 se convirtió en una sociedad de accionistas y adivinen qué, el accionista principal, claro, es el Estado. Gazprom controla el 72% de las reservas energéticas rusas, país que posee el 17% de las reservas totales del mundo. O sea, Gazprom es la más grande empresa gasífera del mundo. Bueno, se puso en el año 2003 en la delantera, adelante de Exxon y de Mobil y de Shell. Más de la mitad de la producción se mide en el mercado interno, allí se consume, lo que contribuye a la estabilidad económica y social, dado que la empresa se compromete a abastecer a la población en forma de bajos recursos, a costos, como digo, moderados. Desde el año 2000 se propuso una apertura entre Rusia y la Unión Europea y Alemania. Por ejemplo, se aseguró sus reservas de gas comprándoselo a Rusia. Alemania, por un lado, embarga a Rusia y por el otro, Rusia le vende gas a Alemania porque le sirve. China, por supuesto, y Japón son otros de sus compradores principales. En el costo a largo plazo, quizás veamos como Gazprom pone en tensión a Europa y Asia. Eso es lo más importante en este aspecto geopolítico de esta empresa gasífera. En un intento entre los dos continentes, los analistas prevén que quien gana es Asia, mientras que Europa tiene miedo de perder. En fin, pasamos a África. Claro, aquí el conflicto no solamente es político, bélico y sobre todo basado en tensiones étnicas. Allí se unen todos los problemas mencionados anteriormente, se unen en este continente. La deuda africana es otra piedra en el zapato, tanto para las instituciones financieras internacionales como para algunas asociaciones que la rechazan y proponen perdonarle la deuda a África. Los países africanos en su mayoría se independizaron en los años 60 y lo hicieron de Francia, claro, y desde entonces se trata de un continente el más pobre del planeta. Exportar materia prima e importar productos terminados es la clave y es la sentencia de los países pobres.
tener producción, tener riqueza, pero no elaborarla. Por lo tanto, la balanza comercial nunca estará a su favor. En fin, la base de ajustes, la desregulación financiera, la privatización, bueno, todas estas cosas no le llegan a África y tampoco a los países pobres de América Latina. Un programa lanzado en 1996 ha beneficiado a 36 países pobres, de los cuales 30 son africanos, y se basa en una reducción de la deuda. Pero hay algunos signos de mejoramiento. Nigeria es la primera potencia del continente, mejoró su endeudamiento con el Club de París. Angola, por ejemplo, se transformó en el primer socio africano de China, y este gigante, bueno, claro, ya empieza a comprar mucho territorio africano. China es el imperio naciente y allí se instala. Aquí en Argentina también compra. En Canadá compra el petróleo, pero claro, a condiciones más interesantes. Aquí en Argentina el comentario de la gente es que China ha comprado territorios para explotar petróleo, para explotar agricultura, no hubo condiciones. Es más, sus empleados, la condición la puso China y sus empleados serán chinos. Por lo tanto, que ganancias para el país, ninguna. En fin, luego de concluir la lectura del informe, veo esperanza en el continente africano. Muchos son los países y las asociaciones que promueven el perdón a la deuda de este país empobrecido. Pasamos a otro tema, que es la inmigración ilegal. Es otro de los temas y otro de los problemas de los últimos 40 años, que mueve el sentimiento tanto en Estados Unidos como en Francia, que son dos de los países en diferentes continentes más afectados por el problema inmigratorio, tanto ilegal como legal. Las personas, claro, no son responsables del desorden público que la inmigración genera, pero hoy el tratamiento de las cuestiones inmigratorias son más que nada humanitarias. La seguridad, impone a los países incluir este tema en la agenda política. Así lo reflejan en los últimos años los medios del mundo. Y este es un análisis muy interesante. En los últimos 40 años los diarios del mundo se hicieron eco del problema inmigratorio y pasó de ser un problema social de inseguridad laboral para los propios residentes, y ahora el tratamiento, como dije antes, es humanitario y de seguridad de las personas que migran. Las personas que salen de su país no lo hacen porque quieran hacerlo, lo hacen por cuestiones, como decíamos antes, de pobreza, de inseguridad, sobre todo de guerra. Ni nombrar a Siria, ni nombrar a los países de Europa Oriental y del Oriente Medio que viajan hacia Francia para liberarse de la muerte, básicamente. En Estados Unidos, bueno, claro, republicanos y demócratas se enfrentaron durante años ante este problema. Hoy los inmigrantes en Estados Unidos siguen siendo un problema político, tanto para el presidente Obama como para los republicanos, que no aceptan la inmigración ilegal, ni siquiera de aquellos que se han instalado en Estados Unidos ya desde hace 40 o 50 años. En fin, así están las cosas en el mundo. Inmigrantes escapados, disidentes, contestatarios. Y aquí viene también el último tema de hoy, es el de los cubanos, que en la década de los 60 salieron de Cuba escapando del rigor comunista. Hoy el presidente francés, François Hollande, visitó la isla y se estrechó la mano también él con Raúl Castro, luego de haberlo hecho Barack Obama, claro. La pregunta que todos se hacen es si el régimen cubano sobrevivirá a la desaparición de estos dos ancianos, de estos dos dirigentes históricos, la dinastía Castro. Fidel Castro ha reconocido ya en el año 2011, y esto es interesante recordar, que el modelo cubano, él lo dijo, ya no funciona. El comercio con Venezuela tampoco funciona, Venezuela es un país devastado. Entonces, bueno, menos en salud, educación y seguridad. En esos aspectos no, pero en lo demás se han abierto al mercado internacional. En fin, inmigración se puede ligar con xenofobia, el problema de apertura de la isla se puede pensar en problemas políticos. Hoy quedó de lado
por esta semana nada más, pero lo analizaremos la semana próxima, el problema de Siria y la invasión del Estado Islámico y la conquista de Bagdad, casi de Bagdad, en Irak. Así que, bueno, eso quedará para la próxima semana, pero por esta nada más, desde Buenos Aires, en este paisaje maravilloso de edificios históricos, el estilo parisino, europeo, una ciudad que recuerda glorias pasadas. Desde aquí, desde Buenos Aires, les despido con mucho gusto. Para el mundo, Silvina Vázquez.